Ángeles, y ustedes ya ven de fondo al Palacio de la Moneda y ustedes se preguntarán ¿por qué? La verdad es que en este minuto vamos a iniciar esta suerte de resumen político de lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país. Partamos por este concepto que ha causado una especie de polémica que tiene que ver con presos políticos mapuches, una denominación que dio la propia ministra del Interior, Isquia Siches, en varias oportunidades, y que ayer incluso desde el propio gobierno hubo una diferencia, hubo un pie atrás, podríamos decir, de parte del subsecretario de la cartera de Interior, Manuel Monsalve, quien en entrevista en T13 Radio señaló que todas las personas que están hoy día detenidas en el conflicto en el sur de nuestro país están detenidas por delitos tipificados por el Código Penal y por tanto no serían presos políticos mapuches. Una situación que evidentemente causa revuelo, primero por el concepto utilizado por la ministra del Interior, luego también por esta manera de matizar un poco los dichos por parte del subsecretario del Interior, pero también por la actual oposición, que evidentemente ya lanza sus dardos contra el gobierno por toda esta situación desde que ocurrió al inicio de esta semana, y ya con los dichos de la ministra del Interior, Isquia Siches, no solo en puntos de prensa, sino que también al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando también tuvo que hablar sobre la extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona norte, donde también hizo una breve alusión de lo que está pasando en el sur, Ángeles. Oye, Gabriel, las personas, cuando hablamos de preso político, solo para contextualizar y para entender este conflicto, ¿no?, que se está generando al interior del Ejecutivo, porque el lenguaje finalmente es lo que marca todo. Escribe realidad. Escribe realidades, claro. Las personas o los denominados presos políticos que se supone que está en cuestionamiento este término, y son todas personas que están condenadas por delitos que están tipificados. Para partir de una base, ¿no? Exactamente, y es lo que señalaba hace un ratito atrás con lo que había dicho el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayer en entrevista ante 13 Radio, donde él señalaba que efectivamente las personas que están hoy día condenadas están por delitos tipificados en el Código Penal y por lo mismo no calificarían como presos políticos. Hay que recordar también que un preso político es alguien que está siendo perseguido por sus ideas políticas, y por tanto también ahí hay un tema diferente a lo que se está tratando según el propio Ministerio del Interior, donde ya encontramos las primeras diferencias. Claro. Es interesante el debate, de hecho un debate como jurídico, ¿cierto? Ahí hay varias cosas que tienen que ver con lo que uno entiende por preso político. Hay algunos juristas que dicen aquello, y lo vimos nosotros en dictadura, es como la persecución, es como los presos de conciencia, ¿no? Perseguir a alguien por cómo piensa, perseguir a alguien por estar contrario a una idea en particular, ¿no? Ese es un preso político, y esa es una idea, un concepto que hubo una suerte de consenso, entiendo yo, en el mundo jurídico, que está claro que eso es. Sin embargo, hay algunos que también dicen que las personas que han sido detenidas, cuando han estado manifestándose en un contexto político, también serían presos políticos, y ese es el debate abierto. Ahora, lo que a uno le llama la atención, Gabriel, es que esa contradicción, ¿no?, estas versiones encontradas habiten en el mismo gobierno. Entonces probablemente, claro, y ahí está la controversia, entiendo que ahí está el corazón de por qué estamos conversando de esto hoy día. Sí. Es eso lo que debería resolverse, ¿no? O sea, que Giorgio Jackson, el ministro, diga, la verdad es que han existido casos de presos políticos en el caso de la lógica mapuche, y que Monsalve diga que no existen. Uno puede también ahí entrar a analizar lo que dice, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que dice que no hay presos políticos en Chile. Es un debate que se agudizó, ¿cierto, Mirna? En el contexto del estallido social. Y que por lo visto todavía habita en el gobierno. Sí, Gabo, antes de darte la palabra, yo creo que este es un tema extremadamente delicado, y tal como dices tú, Mauricio, aquí hay un debate absolutamente abierto, lo mismo, ¿no es cierto, Libardo? Hay resoluciones a nivel de Naciones Unidas respecto de cómo entender cuál sería, ¿no es cierto?, la definición real, clara, precisa de lo que significa ser preso político. Pero ¿cuál es el punto acá? Acá se trata de personas que están detenidas, y uno puede analizar causa a causa o caso a caso. A mí lo que me parece preocupante es que pongamos un solo paraguas temático y digamos que todas las personas detenidas hoy día, personas mapuche, ¿no?, están dentro de la categoría de preso político. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno analiza casos puntuales, hay casos gravísimos. Claro, o sea, aquí hay crímenes incluso de mapuche contra mapuche, pero crímenes
terribles. Aquí no estamos hablando solamente de una situación donde se quemó algo, no, aquí estamos hablando donde se asesinó a personas. Entonces creo que solo decir en un tema abierto, no digamos donde se incluye a todos, presos políticos, sin duda que es muy Mirna, complejo. Solo para aportar al debate, porque de fondo aquí está la controversia, precisamente lo que dice la Mirna es real. Hay casos que son gravísimos, pero también hay casos de montaje. También ha habido casos de unas prisiones preventivas extendidas y sobre casos no corroborados y que después se han logrado ver que no eran reales. Entonces también ahí la contraparte dice, ojo, esa gente que está presa y que no ha sido juzgada aceleradamente, que eso abre otro debate, también podría calificar como preso político. Yo no estoy defendiendo ninguna postura, solo quiero decir que esa es parte de la controversia. Y lo que enriquece y lo que caracteriza una democracia, porque pongámosle espesor a la conversación, pongámosle espesor. ¿Qué es lo que hace que en una democracia no debe existir presos políticos? Y es el libre ejercicio político de todas las personas que pueden expresar su opinión en libertad de información, en libertad de derechos humanos, en libertad de reivindicación. Entonces, aquí, esta democracia es lo suficientemente robusta al día de hoy que le garantice a todos los chilenos que estamos cumpliendo el objetivo fundamental como el gobierno de los más y no de los menos. Entonces, porque una figura de preso político en una democracia erosiona las bases de la democracia. Entonces, para no erosionarla, uno tiene que buscar cuáles son los acuerdos de convivencia y para eso tiene una expresión constitucional, tiene expresión de leyes, tiene expresión normativa, pero fundamentalmente el respeto y el acatamiento de las normas. Eso es lo que garantiza una eficiente democracia. Y el que se salga de ahí, el que se salga de esos márgenes, sea agente del Estado y sea un ciudadano, las leyes establecen sanciones. Sí, y eso es muy claro tenerlo presente. Así es. ¿Qué es lo que hace fuerte una democracia, no? Claro, y Gabriel, respecto de lo que hablábamos de la declaración que hace la comunidad Temucuicui autónoma, ¿no? Donde entre varios puntos no solo responsabiliza al gobierno de lo que pasó, porque habla de improvisación y habla de otras razones, pero habla de una justicia que ha sido racista, que aplica la justicia al pueblo mapuche con un sesgo racista. Entonces, hay una discusión ahí bastante compleja y lo complicado, diría yo, Gabo, es que en el gobierno también haya distintas posiciones, Gabriel. Exactamente, Mirna, y ahí nos vamos a tener que quedar quizás esperando qué es lo que va a pasar con este gobierno que tiene, podríamos decir, dos espíritus. Uno, el de apruebo dignidad, donde hay cierto acuerdo de estos conceptos de presos políticos, pero también hay que recordar que se incluyeron a partidos de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, que tienen conceptos quizás un poco diferentes. Ahí hay un tema generacional, hay un tema político y que va a generar muchísimo debate de aquí a los próximos años. Cambiemos un poco de tema, pero no tan lejos, porque vamos a hablar del ministro